Saludos amigas y amigos que me honran con sintonizar este programa, que se transmite todos los lunes a las 7 de la noche por esta gran estación amiga. Yo habré de continuar con el análisis que hice la vez pasada sobre el informe que coloca a Puerto Rico en un proceso de evaluación económica sobre el estatus de la estadidad, y ese informe fue preparado para el Congreso de los Estados Unidos por una oficina que, aunque está vinculada al Congreso, es independiente del Congreso. Es un proceso bien interesante. Yo les dije a ustedes, como digo ahora, que cuando yo hable de este asunto, pueden estar seguros que lo hago bien prejuiciado, pero con datos a favor de la estadidad. Venir aquí a decir que yo voy a hacerle un análisis balanceado de ese informe es francamente faltarle respeto a ustedes. No lo he hecho y no lo pienso hacer. A mí me preocupa, sin embargo, cómo es que las cosas se dan en el curso del desarrollo de Puerto Rico. Pero vamos primero, que voy a aceptar llamadas. Vamos primero a mencionar dos tópicos locales. Uno, este nombramiento del coronel Caldero para superintendente de la policía, y la salida de su sucedido, quien había venido dentro de un marco de casi control federal o monitoría federal de las agencias principales en Puerto Rico, especialmente de la policía. Yo no voy a entrar en la fase pequeña de si sus planillas estaban bien o no. Vamos a entrar en Semana Santa y la pregunta siempre es si no se acuerda usted, o me acuerdo yo, de esa expresión de Cristo cuando una multitud airada y llena de odio y fanatismo está cogiendo piedras para tirárselas a una figura joven, a la vez de vida alegre, que no tenía otra cosa como pecado y se había detenido a reflexionar y para entrar entonces en los brazos del Señor. Pero esta multitud que estaba cogiendo piedra para tirar, el Señor los mira de frente y les dice: el que tire, el que está libre de pecado, tire la primera piedra. Puede que la traducción sea el que estuviera libre de pecado, pero ciertamente que ese es el concepto. Usted está libre de pecado, tire la primera piedra. Mire, usted quiere ser injusto, tener odio, usted tiene que reconocer que usted tiene odio. Y no porque usted sea mejor que la otra persona, sino porque usted está rebajando por fanatismo e incomprensión a la otra persona en su calidad de ser humano. Es decir, los seres humanos no podemos denigrar a las demás personas por la razón que fuera. Y el nombre no hace la cosa. Y los acontecimientos pequeños no resuelven acontecimientos grandes. Y hay quien dice, vamos a ver si Lincoln tenía o no
o tuvo o no en su vida, en su hogar, si tuvo o no la persona que liberó esclavos, o si Washington tuvo, y que estamos hablando del camino hacia el frente de los seres humanos, de la progresión, de la reflexión y del perdón. En este caso en particular, llegamos al coronel Caldero, quien le está diciendo a todos: denme espacio para trabajar. Ahora, coronel, fíjese bien, ¿a quién usted le dirige eso? A los primeros que hay que dirigirle esa solicitud es a quienes se creen que porque ayudaron a que se hiciera realidad esta posición que usted tiene, no se crean que son dueños de usted. No se crean que son dueños de los ascensos, de las promociones, que no se crean de los favores, que no se crean eso. Sean políticos o no lo fueran, sean políticos o policías, sean amigos o amigas. Usted ha mantenido incólume su reputación y nada mejor se espera que usted pueda, con su conocimiento, buena fe y espíritu de servicio, realizar una tarea. Y a mis amigos que oyen estas palabras y dicen: ¿por qué tenemos que hablar así de un nominado por este gobierno del Partido Popular? Mire, no todo tiene que ser malo y combatirlo. Y no todo puede ser censurado, criticado, sin tener base. Nosotros tenemos que crear la base creíble, tener credibilidad con datos concretos sobre cosas realmente importantes, para entonces poder entrar en el proceso de crítica a los demás seres humanos. Imagínese usted que el coronel Caldero cruce un día estando solo, o lo hizo. Yo no creo que lo haya hecho, pero vamos a suponer que lo hizo. Cruzó una luz roja. Y al cruzar la luz roja, un ciudadano estaba tomando unas películas o estaba tomando una fotografía, y después se le reconoció. ¿Qué van a decir? La Comisión de Asuntos Técnicos del Senado de Puerto Rico encontró, coronel, que usted una vez cruzó la luz roja. ¿Qué usted tiene que decir de esto? Una cosa es la perversidad en la búsqueda de la destrucción, y otra es el análisis profundo y mesurado sobre todos los acontecimientos. Esto incluye personas, partidos políticos y cualquier persona en su vida diaria. Me pueden llamar al 296-9888, que tanto en relación con el programa anterior como en este, que voy a aceptar llamadas. El programa anterior versó sobre el informe que todos conocemos del GAO, pero este programa, que también va a tocar el tema, ha aprovechado para discutir este asunto. Y así tenemos otra situación en este país. Mire, la energía eléctrica. Nadie tiene la varita mágica para decir: y ahora la estoy bajando. Y es una realidad que ha venido acumulándose a lo largo de los tiempos. No complazcan a la gente dándole lo que no tienen o diciéndoles que van a hacer lo que no pueden hacer. No le tomen miedo a la verdad, no le cojan miedo al pueblo, porque es mejor decir la verdad, y esto se refiere a todos los políticos y todos los partidos políticos. No le tengan miedo a la verdad. Si la verdad es suficiente para uno poder llevar su mensaje, yo no necesito mentir para sostener no tan solo la estabilidad como fin de estatus político
de Puerto Rico, sino que no tengo razón ni habré de mentir sobre por qué yo creo que a Estados Unidos le conviene y a Puerto Rico le conviene. Ahora bien, en cuanto al superintendente, para terminar este tema, los policías le tienen que dar espacio. En la policía hay muchas maneras de atacar a un superintendente y lo mismo es cruzarse de brazos o dar la sensación que se hace o montar faenas sobre su labor y así por el estilo, y la lista es larga. Pero por el otro lado, ¿se merece Puerto Rico y el coronel esa faena? No. Hay que ayudarlo a que triunfe. ¿Por qué no está triunfando el coronel del Partido Popular? Está triunfando un coronel de la policía que debe responder a la dinámica de todo Puerto Rico. Bueno, así tenemos, como le dije, los issues de la estadidad. Y tenemos los issues de la electricidad. Y díganle la verdad también en cuanto al costo de la electricidad. Díganle la verdad a la gente. Mire, eso no va a poder ser por ahora. Y lo que quieren hacer ustedes, que intentaron hacer otros, que es privatizar, no es una opción en estos momentos para Puerto Rico. Voy a una pausa, retorno brevemente. Bueno, continuamos con nuestro comentario y les repito, siéntanse en libertad de llamar y expresar sus criterios sobre lo que yo digo. Nadie controla la verdad de las percepciones humanas. Nosotros vivimos con percepciones y estamos en percepciones. Usted percibe lo que es alguien, esa persona percibe lo que es, sus familiares perciben lo que es, personas allegadas a él así también perciben, extraños en la calle perciben diferente, porque el mundo responde a las percepciones humanas en su recibo de los diferentes estímulos para ser procesados por nuestra visión, nuestro olfato, nuestros oídos, nuestra mente. Es decir, mire, ¿aceptamos a los seres humanos como son? No. Aceptamos a los seres humanos para que mejoren y se conviertan en mejores seres humanos, mejoren en sus condiciones socioeconómicas y provean a su familia la ayuda que su familia necesita para estar en igual posición que los demás en esta sociedad que debe llevar a cada unidad familiar el beneficio de los adelantos que ocurren a diario en el mundo entero. Pero los datos siguen siendo no muy agradables para uno. Es decir, yo estaba mirando aquí, me ven que estoy buscando, porque no me gusta andar por ahí citando, sin conocer, pero mire, el estudio del censo de Estados Unidos, sobre el cual tengo información a través de las redes informativas en esta era de computadoras, es que Mississippi, que es el país, corrijo, es un país en cierta forma,
porque es una república dentro de la nación americana. Es un igual de los demás, pero a la vez constituyendo un gobierno federal, que es lo que sería Puerto Rico. Pero Mississippi, que es el más pobre, en los estudios que se hacen económicos, dicen lo siguiente sobre Mississippi. El ingreso mediano de una unidad familiar en Mississippi es de 36.919. Eso los lleva a preocuparse mucho, porque están en ese nivel, porque esa mediana de unidades familiares de 36.000 y pico de dólares es inaceptable y es un nivel horrendo de pobreza en Estados Unidos continentales. En Puerto Rico estamos bajo el nivel de pobreza de Mississippi. Y yo digo, vamos a ver aquí, vamos a ver si yo puedo lograr por lo menos decir no, porque ha aumentado el empleo. Sí, pero es que ha aumentado el desempleo en relación con el empleo. El que crea que se puede emplear sin contar o contabilizar lo que se pierde de la fuerza obrera, de lo que pasan a ser los que ya no van a buscar trabajo, de lo que pasan a ser los que tienen un ingreso inadecuado. Esos pues resultan base para pensar que no todo es emplear, sino que también hay bajas en el curso del empleo en Puerto Rico. Y repito, me pueden llamar, me ven mirar, me estoy mirando la pantalla que tenemos acá, al 296-9888 para participar en el programa. Puerto Rico depende, los puertorriqueños dependemos en más de un 20% de lo que es nuestros ingresos. Fíjense qué cosa interesante. Y estos datos que se sacan de Wikipedia, demuestran una situación que sí preocupa. Y uno dice, vamos a ver, economía de Puerto Rico. Vamos a buscar por sector, vamos a buscar desde el punto de vista del porciento. ¿Qué porciento tiene la economía vis a vis Mississippi, por ejemplo? Mire, muy por debajo de Mississippi. Yo no sé cómo ustedes lo ven, pero en el curso de mi análisis me preocupa mucho este dato. Me preocupa mucho porque eso quiere decir que los hermanos no dejan desposeídos a los hermanos, que hay sus alzas y sus bajas, pero que ellos están ahí, que la familia es una, aunque sean muchos. Esa es la situación con un estatus político. Usted entra a una familia y en esa familia ya usted tiene la oportunidad de salvarse cuando peor está. Y el que tiene menos lo puede ayudar y el que tiene más lo ayuda más. ¿Que pasan crisis en la familia grande? Seguro, cuando es líder del mundo. Pero esas crisis se solucionan y se trata de billones de dólares. Aquí, a cada rato hay una crisis real y hay una gran desigualdad económica que no quiere decir que se le pueda coger molestia
rencor al que tiene capital, porque hay que dejar claro que el que tiene capital legítimo tiene un sitio igual que los demás dentro de la estructura del capitalismo y la democracia. No se trata de perseguir a quien hizo dinero de manera lícita, sino que a lo mejor pues, se le pide contribuir un poco más para estabilizar la economía y llevar el balance hacia los que menos tienen. Eso lo provee el Income Tax también, pero falla porque, bueno, eso sería otro tema. Falla por un montón de razones, pero yo no sé si un día podamos decir no queremos el Income Tax y vamos a aprobar otra fórmula. Mientras tanto, eso es. Siempre en la época de transición los estados han recibido, sin lugar a duda, concesiones por un periodo de tiempo. Los territorios que entran en estado reciben concesiones. ¿En el proceso de qué? De adaptación. Todo. Eso es normal en todas nuestras experiencias de vida. En ese proceso de adaptación, pues mire, hay que entrar en unas consideraciones de naturaleza económica. Pero más aún, desde el punto de vista económico, la única realidad es que cuando bregamos con lo que pagaría un trabajador en Puerto Rico, desde el punto de vista contributivo, puede resultar cero, o a lo mejor recibe un cheque diciendo que ganó muy poco y hay que estabilizarlo. Pero olvídese del cheque, olvídese de todo menos de la dignidad. Y la dignidad va al lado de ¿qué? De la igualdad. Usted no puede tener dignidad si no hay igualdad. Puerto Rico no puede estar como apéndice de los Estados Unidos, mientras podría ser parte integral de la nación americana, ser apéndice. Mire, eso es conformarse con lo menos. Y usted tiene yo diría la obligación de conformarse con lo más. Tenemos una llamada. Adelante. Roberto Pérez de Cataño. Adelante, don Roberto. Adelante. Hola. ¿Cómo está? Un placer escucharlo, ¿sabe? Un placer a mí también. Me alegro de verlo, hace tiempo estaba por llamarlo. Licenciado, usted pues, me permite y me perdona. Sí. ¿Hay algún tema específico o le puedo mencionar algo en particular? Mencióneme lo que usted quiera. Pues mire, yo quería hablar sobre el nombramiento de Caldero. Adelante. Ok. El nombramiento de Caldero, yo digo que ahora, pues, hay muchos sectores que están apoyando positivamente su nombramiento, pero yo digo, si era la última Coca-Cola del desierto, ¿por qué los gobiernos de Sila María Calderón, de Aníbal Acevedo Vilá y comenzando el propio Alejandro García Padilla, no lo tuvieron en consideración o en la lista? Porque ese señor tiene 35 años en el sistema policíaco del país, ¿verdad? No estamos hablando de ser una mala persona, pero ¿verdad? Cuando el río suena. Entonces ahora muchos están contentos porque es una persona que es del patio, puertorriqueño, y no han tenido que recurrir a personajes federales y cosas así. Yo quería oír más que su opinión, porque eso es mi sentir, ¿verdad? Y usted perdone que le haya hablado de este tema, pero me alegro de haber hablado con usted. Se me cuida mucho, licenciado, y un abrazo. Y usted también, y gracias por llamar, y continúe llamando. Bueno, eso quiere decir que usted no me pudo sintonizar al inicio del programa. Y está bien.
Y me alegro que haya sintonizado este programa y hable a los demás, porque yo traté ese tema. Y voy a mencionar algo también. Usted se merece que algo diga, aunque sea repetitivo. En la vida, en la sociedad, en la política, en los gobiernos, no todas las personas que están capacitadas para un puesto tienen ese puesto. No todas reciben reconocimiento en un ascenso o en un puesto especial, aunque tengan los créditos y las virtudes para hacerlo. Y fíjense que dentro de la política y los gobiernos puede haber muchas personas buenas, se escoge a uno. Después puede que no resulte bueno y se escoge a otro. Yo voy a una pauta, pero indicándoles a ustedes que a la hora de escoger, uno tiene que pensar en uno de los que tiene para escoger. Si fueran todos, serían demasiados. Retornamos brevemente. Bueno, continuamos con este cambio de impresiones y a la vez pues, nuestra percepción sobre la definición de estatus y lo que mejor conviene a Puerto Rico. En este caso, el distinguido ciudadano habló del nuevo superintendente. ¿Por qué no lo tomaron los gobernadores pasados? Imagínese usted que tuvimos una serie de candidatos buenos. Bueno, y por la razón que fuera, el candidato dijo que no, en esa ocasión. Mire, el coronel Caldero se retiró hace 2 años. Sale del retiro y entra en función. Ajá. Si él es o no capacitado para esa posición no tiene nada que ver de que no lo nombraran antes, al contrario. Yo creo que hay que mirar a los exgobernadores y decir, ¿por qué no escogieron antes al coronel Caldero? Era buen candidato. Porque aquí la cosa no es inferir que por eso es mal candidato y mal persona y mal superintendente, porque eso no es propio en nuestro análisis. Uno critica, señala, como dije anteriormente, cuando tiene evidencia de algo concreto y asegurarse de que está diciendo la verdad. No destruye reputaciones porque uno infiera o crea o alguien le dijo. No. Y gracias por llamar, pero yo le invito a que continúe participando. Estas son percepciones de unos y otros y yo las respeto. Así me pueden llamar al 296-9888, que yo respeto su opinión. Mire, déjenme darle un dato interesante. Lo estoy sacando también de esta facilidad tremenda que permite hoy las computadoras. Yo no sé bregar con ellas, pero mi ayudante sabe y mi esposa conoce. Mire, en el 2012 los Estados Unidos enviaron 37.7 billones, que es 37.7 millares de millones. ¿Qué dice? ¿Para dónde? Para ayuda extranjera. Razones: seguridad nacional, intereses comerciales y preocupaciones humanitarias. Fíjense bien,
razones para enviar ese dinero: seguridad nacional, intereses comerciales y preocupaciones humanitarias. Puerto Rico cae muy bien dentro de eso, pero no somos extranjeros. Nosotros necesitamos o cualificamos para más ayuda basado en esto, y estoy seguro que en un momento determinado eso será una consideración adicional a los presupuestos que se estiman estrictamente por los economistas. Tenemos paz y seguridad, se invierte en gente y se invierte en gobiernos justos y democráticos. Para eso es parte de ese dinero. Bueno, mire, déjeme darle un dato para que después digamos podemos o no podemos exigir para balancear la economía al entrar como un Estado. En Puerto Rico, mire, a Israel se le asignan 3.75 billones de dólares. A Afganistán, 2.32 billones de dólares. A Pakistán, 2.10 billones. A Irak, 1.68 billones. Y a Egipto, 1.557 billones. Así es que usted dice, bueno, mirado de esa manera, Puerto Rico es una deuda de 3.500 millones. Es algo así como una taza de café en la mesa de la nación americana. ¿Qué hay que hacer? Mejorarnos y depender de nosotros, de nuestras capacidades. Sí, porque uno no debe depender si puede hacer. Pero esta es una sociedad que se está haciendo difícil a los que pueden hacer. Y los fuerzan a que terminen dependiendo. Y el resultado es un círculo vicioso de que los que pueden hacer se cansan de buscar empleo. Y bajar unas estadísticas, porque una persona se cansó de buscar empleo y así bajan las estadísticas de desempleo. Mire, no dice muy bien de ningún gobierno. Pero por el otro lado, no es fácil bregar con una economía que tiene serios problemas. Yo leí hoy a un comentarista en un periódico y qué sé yo, como que leímos documentos diferentes en relación con el mensaje, con el informe al Congreso. En primer lugar, no le dio importancia al aspecto de dignidad, igualdad y representación congresional, donde Puerto Rico sería uno de los estados con más fuerza, tanto en la Cámara como en el Senado, con derecho al voto, ya que los issues importantes en el Congreso de los Estados Unidos se deciden a veces por 1 o 2 votos. Y no tan solo por eso, sino porque tendríamos derecho a ello bajo la Constitución americana. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿Tenemos derecho a hacer? Sí. Y los Estados Unidos no tienen derecho a seguir jugando con el destino de Puerto Rico en la definición de su estatus. Vamos a una breve pausa y llegaremos a ustedes en unos breves minutos. Nuevamente con ustedes. Déjenme darle un dato que yo estaba revisando. Manhattan, en Nueva York, es el county, o el condado, como le llaman, más desastroso en términos de pobreza que hay en Estados Unidos. ¿Cómo va a ser?
Pero también la desigualdad es rampante, porque usted no puede medir únicamente el factor de índice de pobreza, tiene que usar también el ingrediente de dónde es que está distribuida la riqueza. Si muchos no la tienen y si pocos la tienen. Y es entonces que comienza la búsqueda de la igualdad dentro de la desigualdad, pero dentro de una democracia y dentro del sistema capitalista. Mire, a veces uno dice que la grama es más verde al otro lado de la verja cuando mira a otros países de América Latina porque son repúblicas. Pero si usted cruza esa verja y se mete al otro lado, de momento la grama no es verde. En algunos casos es gris o negra, pero nunca va a ser un verde como el que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la ilusión óptica que crean algunos. Y los enemigos de Estados Unidos les gusta crear esa ilusión óptica. Mire, Puerto Rico tiene que acabar esto ya. Como mismo yo me expreso por la estadidad, así debe ser la expresión sobre alternativa. Y la alternativa para mí, por muchos años, es estadidad o independencia. La alternativa digna. Porque yo he dicho que la medida para uno buscar la igualdad no es andar por ahí menospreciando la dignidad humana. Uno busca la igualdad para llegar a la dignidad. Y con esos dos brazos fuertes del espíritu humano, Puerto Rico, con esos brazos fuertes de su espíritu como puertorriqueños todos que somos, integrándolos, no tiene ningún temor, y no debe tenerlo, a entrar en el combate por su dignidad y su igualdad, porque sabe que esos cuentos nuevamente de que se va a todo el mundo, de los manufactureros o de las empresas estos que están en Puerto Rico porque van a pagar mucho. ¿Sabe una cosa que se llama incentivos y otros beneficios? Esas empresas, además de tenerlos, tienen arreglado y tienen discutido su sistema económico y las contribuciones que a corto plazo y a largo plazo deben pagar. ¿Por qué? Porque hacen proyecciones anuales, hacen acomodos y ajustes en los mercados, en la transportación y en una serie de otros costos, en la renovación de maquinaria. El mito, nuevamente lo dije y lo repito, de que el factor obrero es carísimo para las empresas. Casi unánimemente, el factor obrero de pago a los obreros es el menos caro en términos de la empresa. Hay factores serios de mala administración. ¿Por qué fracasó por lo menos uno o dos bancos en Puerto Rico? Por mala administración, bancos. Y uno mira así y dice, ¿por qué falló Western Bank? ¿Por qué falló RE? ¿Por qué falló Eurobank? Son bancos. Y entonces uno se pregunta, un banco falla y toma decisiones o hacen sus dirigentes unas cosas que no deben hacerse. La pregunta es, ¿y un ser humano? Y un lugar como Puerto Rico no están precisamente evitando que eso ocurra en Puerto Rico en estas condiciones, porque el banco fracasó en estas condiciones. Quizás el cuadro económico le hubiera sido distinto bajo otras circunstancias, pero la única realidad es que ya está bien de mantenernos aguantados. Tenemos que soltarnos.
Y eso, a mi entender, se hace en la estadidad. Y yo les dije a ustedes al principio de este programa, y en el programa pasado, en este tema, yo estoy prejuiciado a favor de la estadidad. Quizás estoy usando mal el término, porque mi análisis de toda la vida, mi sentimiento de toda la vida, es por la solución del estatus político fundamentado en la estadidad. Pero hay algo más, y es que según pasa el tiempo y según madura el ser humano, comienza a ver qué otras opciones hay viables. Yo no he oído al Partido Independentista expresarse. No he oído al Partido Independentista decir lo que se puede hacer. No lo he oído siendo esa una opción viable. Viable dentro del concepto de los independentistas. No es viable, ni remotamente, según mi criterio, en el aspecto económico y en el aspecto político. Y para sobrevivir tendría que obtener concesiones que Estados Unidos no puede dar. Puede darla cuando las naciones son independientes por allá y hay problemas serios. Pero acá no puede hacer concesiones que si aduana va a pasar a manos puertorriqueñas. No sueñen con eso. Que si se va Seguro Social, no se puede ir el Seguro Social. Que vamos a hacer un Seguro Social boricua, por favor. Y entonces cogemos esos renglones y vemos que la realidad no es así. Que se vayan todas las tropas militares. Ya saben que no es así. ¿Por qué? Porque hace falta para la seguridad nacional esa base en Puerto Rico. Estoy terminando el programa, pero no estoy terminando mi búsqueda de la verdad junto a ustedes. Para el próximo programa, prepárense bien sobre cualquier tema y vamos a oír sus opiniones junto a las mías. Que pasen ustedes una bonita semana y que Dios les permita a cada uno encontrar el camino hacia la felicidad y hacia la verdad. Buenas noches.